Eh, es para que de alguna manera nos pongamos como en los zapatos de los misioneros y recordemos todo lo que ellos tienen que vivir por amor al Señor, por amor a que otras personas puedan conocer de Jesús. Hay misioneros que se despojan de su cultura, de su familia, de sus trabajos, de sus amigos y de muchas cosas para estar en otra cultura y para que conozcan a Jesús. Y cuando llegan a esa cultura tienen un choque transcultural, que va a ser mucho más significativo porque no es un viaje de turismo. Llegan allá para quedarse, para inmiscuirse en la cultura. Entonces eso se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque saben que tienen que amar esa cultura, ¿no? Primeramente, antes de poder hacer un trabajo ahí importante, ¿no? Así que bueno, qué bueno, gloria al Señor. A nosotros cuando vivimos en Argentina, una de las cosas que nos costó mucho entender piña, no entendíamos por qué le decían piña al combo. Yo siempre, hasta el día de hoy me imagino una piña, ¿no? Entonces fue como muy raro. Y algunos me preguntaban, ¿por qué dicen cachai? A ellos les gustaba mucho, lo encontraban como muy pro. De hecho, había un amigo que se quedó con el cachai. ¿Cachai? Nosotros. Y tiene punch el cachai. Bueno, quiero compartirles una pequeña palabra, va a ser más cortita hoy, y está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Así que acompáñenme ahí. Y tiene como título, como lema, las misiones están en el corazón de Dios. Mateo 28, capítulo 28, del 18 al 20. Son solamente 3 versículos, pero van a ser muy potentes. Si la podemos ver en NTV, se los agradezco. Y si la encuentra, me dice amén. Y yo voy a saber que ya estamos listos para poder leerla. Del 18 al 20. ¿La encontraron? Ya, y leemos en el nombre del Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Yo creo que esta palabra es muy famosa, ¿no? Y esto tiene que ver con las misiones. Con las misiones. Y la primera pregunta que me gustaría responder es: ¿qué son las misiones? ¿Y por qué las misiones son tan importantes para la iglesia? ¿Sí? Y las misiones viene del origen latín. La palabra misiones viene del origen latín y significa missio Dei. Missio Dei. Es una palabra que en realidad explícitamente no está en la Escritura. Missio Dei. Es una palabra que está en latín. Es una palabra que apareció después de que la Escritura ya se haya escrito, ¿no? Pero esto se resume a que Dios tiene un plan con la humanidad. Dios tiene un plan con la humanidad de que todos, absolutamente todos, puedan conocer a Jesús y así ser salvos por medio de Él.
Ese es el plan que tiene Jesús para esta humanidad caída, ¿no? ¿Cuántos creen que vivimos desde el principio de los tiempos en una humanidad caída, ¿cierto? En una comunidad caída por el pecado, ¿no? Y la palabra dice que el pecado es muerte, ¿cierto? Cuando el pecado se consuma, es muerte. Entonces, desde el principio de los tiempos, nosotros entendemos que somos una comunidad, una humanidad caída y que necesita de Dios. Aún así, Dios, sabiendo esto, a Dios le plació crearnos. Es decir, Jesús no fue el plan B, Jesús fue el plan A. Él sabía todo lo que iba a pasar desde el principio, desde antes de la creación, y aún así Él sabía que se tenía que despojar de sí mismo y venir a la tierra. Entonces Dios tiene un plan, y ese plan es que todos puedan conocer de Jesús y que por medio de Él puedan ser salvos. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. Esas son las misiones. Esa es la Missio Dei, ¿no? Las misiones. ¿Y por qué son tan importantes? Justamente les explicaba de que estamos en una humanidad caída, estamos en una humanidad que necesitamos de Dios, que necesitamos la redención de Jesús, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes a Jesús le cambió la vida. ¿A cuántos de ustedes Jesús le cambió la vida? ¿A cuántos de ustedes Jesús marcó un antes y un después en sus vidas? Jesús hizo un clic en nuestras vidas. Y nos dimos cuenta que Él es capaz de transformar nuestras vidas, de transformarlo, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados por un montón de instituciones y formas. La educación es una de ellas. Hemos sido formados. Pero quien transforma las vidas, quien tiene la capacidad de transformar, es decir, de hacer todo nuevo, en nosotros es Jesús. Gloria al Señor por eso. Entonces, a partir de esta convicción que nosotros tenemos, nosotros entendemos que las demás personas necesitan a Jesús. Y la misión de Dios pasa también a ser una misión dada a la iglesia. Fíjense esto. Y esto es súper interesante. A Jesús le hubiera sido más fácil, a Dios le hubiera sido más fácil que los ángeles hubieran cumplido la misión. ¿Se imaginan los ángeles cumpliendo la misión? De un paraguaso la hacen. Pero Dios quiso que su misión fuera entregada a nosotros. ¿A nosotros? ¿De verdad, Dios? ¿O será que te equivocaste? ¿O será que realmente no sabes lo que estás diciendo? ¿Por qué no se la diste a los ángeles? Ellos lo hubieran hecho rápidamente. Imagínense que alguien ve un ángel. Se entrega al tiro al Señor, convencido de una. Pero a Dios le plació que la iglesia tuviera la misión, es decir, la comisión, ¿cierto? Porque si la misión es de Dios, nosotros somos comisionados, ¿cierto? Entonces, a Dios le plació así. A Dios, Dios quiso que la misión fuera dada a la iglesia. Y esta gran comisión es un mandato dado por el mismo Jesús. Por el mismo Jesús. Jesús mismo va a explicar lo que hay en el corazón de Dios. Primeramente a sus discípulos y luego a toda la iglesia a partir del siglo I en adelante, ¿cierto? Entonces vamos a ir desarrollando esto porque estas palabras que leímos, que acabamos de leer, fueron palabras de Jesús. Y adivinen qué, Jesús ya estaba muerto y ya había resucitado. Es decir, Jesús se le aparece a los discípulos. Y Mateo no explicita cuántos discípulos, o si había más personas, probablemente estaba María Magdalena, tal vez habían mujeres también. No explicita cuántas personas habían, pero sí sabemos que habían discípulos. Y se le aparece Jesús en Galilea a los discípulos. Y fíjense lo que le dice. Todo poder me es dado en la tierra. Partió diciendo esto. Fíjense que estas son las últimas palabras de Jesús. Y yo creo que tú antes de morir te gustaría decir las cosas más importantes que tú tienes en tu corazón antes de que ya no te vean más.
A Jesús después de esto ya no lo vieron más. Entonces era su último mensaje. Y el último mensaje siempre va a ser el más importante. ¿No han visto esas comedias que cuando están como ya parando la chala, ya están listos, ¿no? Y ahí las personas generalmente piden perdón, generalmente se conectan con Dios. Muchas personas al último día se conectan con Dios, piden perdón y tratan de estar a cuentas con Dios, ¿no? Entonces dijeron, este es mi último día, antes de parar la chala, voy a ponerme a cuenta, voy a hacer las cosas más importantes, y es la tendencia del ser humano, ¿no? Hacer las cosas más importantes, dejarlas para el día de la muerte, imagínense. Y tú y yo tenemos la oportunidad de poder reivindicar eso y hacer las cosas que hoy necesariamente son importantes para ahora y no dejarlas para después. ¿Ya? Entonces Jesús dice, todo poder me es dado en la tierra, todo poder. Todo el poder está concentrado en una sola persona. Jesús está queriendo decir, yo soy el jefe. Yo soy el jefe. En mí está toda la autoridad. Yo tengo el poder para hacer todo. Y Romanos lo va a decir. El apóstol Pablo lo va a decir, porque por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Por Él, solamente por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Jesús dice, todo el poder me es dado en la tierra. Todo el poder reside en Jesús. Todo el poder fue otorgado en Él. Todo el poder fue otorgado. ¿En qué momento? Cuando se terminó su obra. Cuando acaba la obra de Jesús en su muerte y luego posteriormente en su resurrección, muriendo en la cruz y resucitando. Fíjense que nosotros somos una comunidad que cree en la resurrección. Y eso no deja de ser. Y debiéramos creer en la resurrección. Pablo dice, si no creemos en la resurrección, todo esto es en vano. Todo esto es en vano. Si nosotros no creemos en la resurrección, todo esto va a ser en vano. Puedes creer en la muerte del Señor, pero si no crees en la resurrección, toda tu vida cristiana es en vano. Entonces nosotros somos personas que creemos en la resurrección y que nosotros posteriormente vamos a resucitar conjuntamente con Él. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces todo el poder me es dado en la tierra. Fíjense que nosotros seguimos a aquel que tiene todo el poder. Yo no sé si usted se siente orgulloso y orgullosa de seguir a Jesús. Seguimos a aquel a quien tiene todo el poder y quien por Él fueron creadas y hechas todas las cosas. Y fíjense algo maravilloso, ese poder, y ya lo hemos explicado en otros momentos, pero ese poder fue transmitido a la iglesia. No solamente fue transmitida una responsabilidad, una comisión, sino que también fue otorgado el poder a la iglesia. Y eso lo va a desmenuzar el apóstol Pablo. Va a decir, ustedes, los que están aquí, y uno cuando no se la cree mira para atrás, ¿cierto? ¿Se han fijado? Y uno mira para atrás y no habrá sido que se lo dijo a otra persona. Sí, ustedes. En ustedes está el Espíritu Santo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿En serio? Ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Dice Pablo, en ustedes está confinada la autoridad. La responsabilidad, sí, porque hay una responsabilidad de ir y hacer discípulos. ¿Se fijan? Pero también la unción, la presencia de Dios. Fíjense esto, todo el poder me es dado en la tierra. Y como yo soy el jefe, dice Jesús, y como yo tengo toda la autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y aquí hay dos verbos. Ir y hacer discípulos. Dos verbos, dos acciones. Dos acciones, ir y hacer discípulos. ¿Cierto? Y vamos por el primer verbo, ir. Ir. Fíjense que la traducción original al castellano no es muy buena en la traducción que nosotros tenemos. La traducción original que mejor traduce este término es mientras ustedes van, hagan discípulos. No es ir y hacer discípulos. Es más bien mucho más profundo. A donde ustedes vayan, mientras ustedes vayan,
hagan discípulos. Mientras ustedes vayan. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene mucho que ver con una tradición y una forma que la iglesia evangélica ha errado. Porque nosotros creemos que el hacer discípulo es un evento. Solamente se desarrolla en un lugar. Vamos a evangelizar, vamos a un lugar a hablar de Dios, cuando en realidad nuestra vida entera debería hablar de Dios. Aún en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Se fijan? Entonces la traducción más pura es: mientras ustedes vayan a la universidad, hagan discípulos. Mientras ustedes vayan al trabajo, hagan discípulos. Sean como Cristo, hablen de Cristo. Por la boca o por su forma de ser, por su comportamiento, como sea, pero hablen de Cristo. Mientras ustedes van al trabajo, mientras ustedes están con su familia, mientras ustedes visitan a alguien, vayan y hagan discípulos. Mientras ustedes vayan. Entonces no es que yo estoy parado en el punto A y cuando llegue al punto B, ahí tengo que hacerlo. Es mientras vamos, es mientras vamos. Entonces esa es la traducción más pura de lo que Jesús quería decir a los muchachos. Y fíjense, ¿por qué? Y esto me hace mucho más sentido. Porque Jesús nunca se imaginó una iglesia que no iba. En la mente de Jesús no hay una iglesia que no va. No hay una iglesia que mientras va, hace discípulos. Es la esencia de la iglesia. Es la esencia, es el ADN de la iglesia. Entonces, probablemente si nosotros dejamos de hacer discípulos, si nosotros, por ejemplo, una comunidad reciente de Iglesia Hogar deja de hacer discípulos, entonces nosotros no estamos cumpliendo la esencia de ser iglesia y por lo tanto dejaríamos de hacer iglesia si nos ponemos más rígidos, más estrictos. Cuando una iglesia deja de ser discípulo, está muy lejos de su esencia. E incluso podríamos cuestionar si realmente es iglesia. ¿Se fijan lo fuerte que es esto? Lo difícil también. Hay una responsabilidad en ti y en mí. Mientras vamos, hagamos discípulos. Porque Jesús nunca se imaginó que la iglesia no iba a ir. Y la otra parte es: mientras vamos, hagamos discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer discípulos es que otros puedan conocer a Jesús, pero a través del relacionamiento. Muchas veces, especialmente los que crecimos en comunidades cristianas, muchas veces nosotros nos hicieron creer que el hacer discípulo es dar un taller, es dar una clase de cómo conocer a Jesús. Y eso puede ser, pero tal vez represente el 5%. Pero en realidad el hacer discípulo es relacionarte con el otro. Y al relacionarte con el otro, que Jesús pueda estar ahí, que Jesús pueda ser el centro. Que estando nosotros dos y al relacionarnos, podamos desarrollar el carácter de Cristo. Podamos desarrollar la esencia de Cristo. No hay discipulado si no hay relacionamiento. No lo hay, iglesia. Es por eso que nosotros somos una iglesia que debemos relacionarnos, una iglesia relacional, porque la esencia de Dios es un Dios relacional, es un Dios que crea, pero que también se relaciona. Hay una facción de gente que cree en Dios que dice: Dios creó, es verdad, Dios hizo todo, pero Dios después se fue. Después Dios no quiso relacionarse. Había tanto pecado en la humanidad que Dios no quiso relacionarse. Y Dios, aún con el pecado de la humanidad, quiere y nos invita a que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Entonces, esto es maravilloso. No solamente nos invita a que nosotros nos podamos relacionar, sino que también nos invita a que nosotros podamos tener esta responsabilidad. Pero esta responsabilidad no es solamente Dios diciéndote: mira, te dejo esta tarea. No, te va a equipar, te va a capacitar, te va a transformar tu corazón. Y también va a poner presencia de Dios en tu vida para cumplir con la gran comisión, porque de otra manera esto no se podría llegar a dar a cabo. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, hacer discípulos es que puedan conocer a Jesús, es desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, pero por medio del relacionamiento. Entonces, no se trata solamente de cultos,
sino que se trata de partir el pan. Se trata de compartir un té, comerse un completo, preguntarle a mi hermano, hermano, ¿oraste esta semana? No. Bueno, oremos juntos entonces. Es ser una iglesia que cuando uno cae, el otro levanta. El otro levanta. ¿Se fijan? Una iglesia madura es así. Una iglesia madura es que no es tan vertical, sino que es más bien horizontal. Es más horizontal. Y eso es súper interesante porque nosotros los evangélicos tenemos la tendencia de mirar a los pastores y a los líderes como ejemplos terminados. Y ese es un error. Los líderes y los pastores no somos ejemplos terminados. Si somos ejemplos, gloria a Dios, pero no ejemplos terminados. Ningún pastor, ningún líder es ejemplo terminado. ¿Saben cómo te das cuenta que una iglesia mira a su pastor como un ejemplo terminado? ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando el pastor cae, caen todos. Y duele el corazón, ¿eh? Duele el corazón. Hace poco tuve la experiencia de que un amigo en donde se congrega sucedió. Se cae el pastor y hay un efecto dominó. Se cae la iglesia. ¿Saben lo que debiera pasar cuando el pastor cae? La iglesia debería extender la mano y levantar al pastor y levantarlo. Por eso, iglesia, nosotros no miremos nunca a nuestros líderes como ejemplos terminados. Sí, como ejemplos. ¿Dignos de admirar? Sí, pero no como ejemplos terminados, porque el Señor sigue haciendo el proceso tanto en ustedes como en nosotros, los pastores, tanto en ustedes como en los misioneros. Los misioneros, aparte de luchar con este choque cultural, también tienen el conflicto de luchar con sus debilidades y sus crisis también. También tienen derecho, ¿no? Y les sucede. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dar instrucción, enseñándoles significa dar instrucción, capacitar, formar el carácter de Cristo en otro. Y eso es maravilloso, fíjense. Porque algunos dicen, pucha, Dios no me llamó como predicador porque no predico. Pero nosotros somos llamados a ser discípulos, no a pararnos en un púlpito. ¿Vieron? Entonces muchas veces la iglesia padece de pulpitis. Pulpitis. El deseo de estar en un púlpito para poder predicar, ¿no? Pulpitis. Muchas veces padecemos de templocentrismo. Creemos que acá nomás está la presencia de Dios, ¿no? Pastorcentrismo. Muchas veces creemos que, como los miramos como ejemplos terminados, se me cae el pastor, me caigo yo. Y no debe ser así. Entonces, capacitar significa dar instrucción, significa formar el carácter de Cristo en otros. Y ojo, formar el carácter de Cristo en otros, no formar el carácter de uno en otro, ¿no? Porque si lo que tengo que hacer es reproducir a Cristo en mi vida para que el otro reciba al Señor a través del relacionamiento. No reproducirme mis ideas, mi teología, yo mismo hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y fíjense, dice, yo estaré con ustedes. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. La traducción de naciones también puede implicar etnias, pueblos, a todas las naciones, enseñándoles, capacitándoles, instruyéndolos, capacitándolos, enviándolos, que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? ¿Se fijan? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí hay un problema teológico. ¿Por qué dice que después de eso el Señor va a estar conmigo? Si yo ya le entregué mi vida al Señor, entonces el Señor debería ya estar conmigo. ¿Cierto? Porque dice, después que hagan todo esto, entonces ahí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Señor, yo pensaba que ya estabais conmigo en el momento que te entregué mi vida y te entregué mi corazón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque es de lo que está hablando Jesús, en el estar, yo estaré con ustedes, ¿no? Esta forma de decir de Jesús de estar, ¿sí?
Yo estaré delante de ustedes. Jesús está queriendo decir que si ustedes llevan mi mensaje, si ustedes hacen discípulos, entonces yo respaldaré sus vidas de una manera sobrenatural. Y si es necesario van a haber milagros. Y si es necesario va a haber restauración. Y si es necesario cuando ustedes vayan, mientras vayan y hacen discípulos, yo sanaré los corazones de las personas por medio de ustedes. A eso se refiere que Dios va a estar. Dios va a estar, pero de una forma activa. Y ojo que es requisito. Es un requisito. Aquí dice, si ustedes hacen discípulos, yo voy a estar con ustedes. Es decir, leámoslo de otra manera. Si ustedes no hacen discípulos, yo no estoy con ustedes. Eso está queriendo decir de otra manera. ¡Qué fuerte! ¿Y en qué sentido lo está diciendo? Si hay una iglesia que no hace discípulos, si hay una comunidad de fe que nace, que se inserta en el siglo XXI y no hace discípulos, mis señales no le van a seguir. Porque ¿qué dice la palabra? Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Y las señales seguirán a los que creen. Pero a mí no me sigue ni el resfrío, van a decir ustedes. No me sigue nada. Porque la esencia, el hacer discípulos, va a significar que hay un respaldo sobrenatural, poderoso de Dios. Hacer discípulos va a significar que como consecuencia va a estar la activación de dones. ¿Se fijan en una iglesia sin dones? Le decimos, ¿por qué no hay dones si yo oro? Sí, pero es que podéis estar orando toda tu vida, pero si no haces discípulos, entonces yo no estaré con ustedes. ¿Se fijan? Es un prerequisito. El Señor lo dice, si hacen esto, yo estaré con ustedes. Entonces, ¿por qué no hay presencia de Dios en las iglesias? Pregúntale, ¿están haciendo discípulos? No, pero estamos llenos de actividades en la iglesia. Tenemos un montón de grupitos, pero no hacemos discípulos. Entonces no va a estar con ustedes. No va a haber desarrollo de dones. No va a haber desarrollo del carácter de Cristo. Pero esto implica una responsabilidad grande y un esfuerzo tremendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Se va entendiendo, ¿verdad? Bueno, dije que le iba a hacer cortita. Y quiero concluir. Fíjense que existen, en el último censo que se ha hecho, aproximadamente existen 8 millones de personas en el mundo. 8 mil millones, perdón. 8 mil millones de personas en el mundo. Y de esos 8 mil millones de personas en el mundo, 1/3 de la población es cristiana, confesional, es cristiana. 1/3 de la humanidad es cristiana. Y cristiana, me refiero a todo tipo de cristianos. Católicos, protestantes, luteranos, ortodoxos, todo tipo de cristianos y de las ramas de la iglesia cristiana. 1/3 de la población, es decir, hay 2/3 de la población que todavía no ha escuchado el mensaje o no ha querido recibirlo. Muchos de ellos no lo han recibido porque no lo han escuchado. Existen países donde la población cristiana es menos del 1% de la población, que por ejemplo es el caso de Egipto, que Egipto tiene más o menos 1% de la población cristiana. En algunos casos, la cosa es mucho más crítica. En casos como Siria, por ejemplo, como Afganistán, como Corea del Norte, no alcanza un 0.5% de la población cristiana en esos lugares. Es decir, que te topes con un cristiano en esos lugares es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Mucho más complejo. Entonces, hay una tarea que está inconclusa, iglesia. Y usted y yo somos responsables. Usted y yo somos responsables. ¿Me pueden poner la imagen, por favor? Que les quiero compartir. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer misiones desde Chile? ¿Cómo hacemos misiones desde Chile? La otra, me equivoqué, era la otra. ¿Cómo hacemos misiones desde Chile? ¿Cómo hacemos misiones? ¿Cómo la misión nosotros la vamos a tomar? ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? Bueno, vamos a hacer discípulos y nos comprometemos a hacer discípulos en donde vayamos, ¿cierto?
en donde vayamos. Pero las misiones, especialmente las misiones transculturales, se hacen de 4 formas. Con las rodillas de los que oran. Es decir, de aquí en adelante tú puedes tener la oportunidad de adquirir el compromiso de orar por las personas que están en el campo misionero. Orar por ellos, orar por sus familias, orar para que a través de ellos el Evangelio y el hacer discípulos se expanda. Otra forma es con las manos que dan, es decir, sosteniendo económicamente a las personas que están en ese lugar. Ese es bíblico, de hecho. Lo vimos la semana pasada de que Pablo estaba agradeciendo por el sostenimiento de la iglesia de Filipo, estando en la cárcel, ¿no? Con las manos de los que dan, es decir, manos generosas, una iglesia generosa que da. Y el tercero, con los pies de los que van. Entonces muchos de nosotros vamos a tener el privilegio, van a tener la oportunidad o van a tener el llamado de recibir esto y de ir en algún lugar y tener una experiencia transcultural. Y por supuesto, y esto nos compete mucho a nosotros, con las iglesias que envían. La iglesia envía. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de poder enviar a otros. Con la Maggie nos pasó algo raro, ¿no? No la enviamos, pero ya estaba allá. Entonces después se quiso congregar con nosotros. Maggie que está en Camboya. Pero el 2026 va a llegar Maggie. Y ojalá Dios quiera que se dé todo para que pueda salir como proyecto misionero de las Asambleas de Dios. Entonces hay 4 formas en las cuales nosotros podemos hacer misiones. 4 formas. Y este es un privilegio. Entonces, ¿cuál es el desafío de Iglesia Hogar? ¿Cuál es el desafío de Iglesia Hogar para este 2025? Número 1. De aquí a final del 2025, poder apoyar económicamente a un misionero. Hay un desafío de aquí al 2025 apoyar a un misionero o una familia misionera. En definitiva, un proyecto misionero. Aunque sean con 10.000 pesos, aunque sean con un poquito, ya nosotros vamos a ser parte del sostenimiento económico de todas las iglesias de las Asambleas de Dios, o de muchas, no todas, de muchas de las iglesias de las Asambleas de Dios que están apoyando a los misioneros en diferentes lugares. Vamos a conocer a nuestros misioneros. Y hay otro desafío: invitar a nuestra iglesia, a nuestros misioneros de las Asambleas de Dios. Es decir, que ustedes y yo podamos conocer a los misioneros que están en el campo, porque de vez en cuando llegan a Chile a tomar aire, a respirar, a ser capacitados nuevamente y volver a enviarlos. Muchos de ellos están acá. Entonces nosotros queremos invitarlos y conversar con ellos y que ustedes puedan conocer la historia de ellos y saber cómo el Señor los llamó y cuál es su proyecto. Entonces hay un desafío para este 2025. Jafer, la primera persona que predicó en Iglesia Hogar, se va en julio de este año a Mozambique, se va al África. Y tremendo eso. Y otro proyecto, pero esto no es del 2025, sino que es un proyecto a largo plazo, por el cual ya estamos orando, y es enviar un misionero de Iglesia Hogar. Fíjense, somos poquitos y estamos agrandados, ¿no? Le creemos al Señor, yo le creo. Cuando este lugar no se podía pagar, yo saqué la billetera y le dije: Señor, tú suples todo. Si tú quieres que estemos acá, ya está. Tú vas a sostenernos económicamente y vas a abrir puertas para poder bendecirnos y estar en un lugar amplio. El Señor lo hizo, no hay problema. Vamos por más. Señor, ya estamos orando por poder sostener un misionero de Iglesia Hogar y de la Corporación de las Asambleas de Dios. Así que es un sueño que tenemos, pero ¿saben qué? Dios nos invita a soñar. Y yo le creo al Señor. Nos invita a soñar y creo que pueden salir misioneros de acá cuando han recibido el llamado. Fíjense que yo nunca supe de un llamado y una vez me regalaron, compré un libro que hablaba de misiones. Yo dije, me tinca, se llama El despertar de las misiones, de Federico Fertucci, algo así. Y lo leí y conocí las misiones por un libro. Lo compré yo, nadie me lo explicó. En la iglesia no se hablaba ni de misiones. Y eso que el Evangelio llegó a Chile y a Latinoamérica por medio de misioneros. Y a mí me marcó el corazón ese libro, todavía lo tengo.
Y me marcó el corazón y pude descubrir que había un lado que la iglesia no me había enseñado y yo no había conocido. Y literalmente cumplió esa función, despertó un corazón misionero en mi vida. Y ahí me integré a la escuela de misiones y ahí fue cuando conocí a Maggie en la escuela de misiones. Y ahí algo empezó a arder en nosotros. Entonces, las misiones no tienen que arder solamente en los misioneros, sino que tienen que arder en nosotros también. Gloria al Señor. Y ahora quiero mostrarles, ahora sí, la otra imagen, la que había puesto al principio, a nuestros misioneros de las asambleas de Dios. Gracias al Señor estamos creciendo. En América Latina, en América Latina tenemos a Marcela Castro, que está en la selva peruana, tenemos a Mariano Epul, en Bolivia, tenemos a la familia que salió el año pasado recién, a la familia Escobar Gatica, que ellos tienen un proyecto súper lindo, que es un instituto bíblico móvil. Ellos se van movilizando. Ellos no están en un lugar necesariamente físico, sino que enseñan incluso en la selva, aunque no tengan un lugar. Así que ellos salieron hace poco. La familia Ordóñez Velázquez, que hoy por hoy es parte de la Dirección Nacional de Misiones, pero hace unos años atrás estuvieron en Sri Lanka, en un país abajito de India, que es como una isla. María Antonieta Cava ahora es parte del DNM, pero también fue misionera en el Perú y no sé si va a volver, pero fíjense, mucha gente, muchos hermanos nuestros están en la selva peruana, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y formando a los líderes con institutos bíblicos. ¿Ya? En Europa tenemos a la familia, Palacios del Solar, ahí están sus niñitas. Ellos plantaron una iglesia en España. Plantar una iglesia en España no es como plantar una iglesia acá en Latinoamérica. Una iglesia grande es de 50 personas, 60 personas, esa es una iglesia grande, ¿no? Las iglesias son, y muchas de ellas llenas de latinos y no de españoles. Entonces la idea, el proyecto de ahora es llegar al corazón de los españoles. La familia Mella Pastén, que también son de España, y también han plantado iglesias en distintos puntos. Hay 6.000 pueblos sin iglesia. Hay 6.000 pueblos en España que no se predica de Jesús. Y la familia Oval de Solís, que ellos trabajan en un instituto bíblico. Y aquí, en Asia, no se ven las caras, están borrosas, porque están en lugares perseguidos. Están en lugares donde los cristianos son perseguidos. 3 de cada 10 cristianos tienen un tipo de persecución. 3 de cada 10 cristianos son perseguidos, ya sea de una persecución en relación a la violencia verbal, ¿no? O física, o muerte, o encarcelamiento. Entonces, la tribu y Yanaguara, Proyecto Asis, son proyectos que están en la India. Actualmente ya están trabajando en la India. Hay sectores de la India que hay budistas y la otra religión, que se me olvidó cuál era la otra religión de la India, que son extremistas, ¿no? Que son extremistas religiosos y por lo tanto persiguen a los cristianos. Y estas familias están ahí, ¿no? Proyecto Asis también. Familia PK, ellos están en Pakistán. Ellos fueron a Lomas de Macul, estuvieron en Pakistán, ya se fueron a Pakistán. Van a generar una empresa y desde la empresa van a ser discípulos. Van a formar una empresa, los dos son ingenieros y van a formar una empresa, no me acuerdo de qué era la empresa, pero van a generar puestos de trabajo y al generar puestos de trabajo van a ser discípulos. Valle de Vida. Valle de Vida. Este es un testimonio fuertísimo. Disculpen que me alargue con esto. Valle de Vida son los primeros misioneros chilenos en Afganistán. ¿Cuál es lo loco de esto? Que Valle de Vida estaba haciendo su gira misionera cuando los talibanes se tomaron el poder en Afganistán.
Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Ellos tienen una niña chiquitita, una niña que en ese tiempo que la vimos debe tener como 2 años ahora. Dijeron, ¿dejamos votado el proyecto y nos quedamos haciendo algo en Chile o asumimos que los talibanes hayan llegado al poder? Ellos dijeron, aún con la niñita, dijeron, nosotros asumimos esta responsabilidad y vamos a Afganistán. Así que actualmente están haciendo el viaje exploratorio en Afganistán y están conociendo la cultura, ¿no? Bueno, y hay otras familias en desarrollo. Esto no sé bien dónde están. Bueno, esto que dice proyectos misioneros, ellos ya salieron a la selva peruana y Ada Moreno ya salió también. Ella va a trabajar con la alfabetización porque hay una población importante en la selva peruana en donde no sabe leer y escribir, y ellos van a trabajar con plantación de iglesias en el Perú. Jafer, que vino a predicar acá, ellos se van en julio de este año. Y hay un proyecto que todavía no sale, pero ya está como proyecto. Ojalá la podamos invitar, es una chica que se va a Corea del Norte. Una locura, ¿no? Una locura. Y esto, si no me equivoco, uno de ellos dos, uno va a estar en África, que también es proyecto, y el otro en India. Y así. Bueno, en fin, ¿les parece si oramos por ello? ¿Les parece si oramos por ello? ¿Saben por qué no todas las iglesias apoyan las misiones? Porque no todas las iglesias entienden las misiones. Porque hay cuestionamientos como, por ejemplo, ¿para qué van a ir si acá hay tanta necesidad? ¿Cómo van a arriesgar a su niña así? Es una estupidez. ¿Cómo van a arriesgar a una niña así? Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, llega un punto en donde dices, todo vale la pena para que los demás conozcan a Jesús. Todo, todo. Incluso Jesús es el motivo por el cual vale la pena perderlo todo, si fuese necesario. Ellos toman los resguardos, no es que la iglesia los envía y no tomamos los resguardos, las precauciones correspondientes. No es que los mandamos a que los maten, sino que están resguardados lo más posible, ¿no? Pero yo sé que hay cosas que podríamos ir conversando en el transcurso del tiempo. Dios, gracias te damos. Papá, oramos desde ya por estos misioneros, papá. Oramos por estos misioneros, Señor, que han dejado su vida, todo lo que vivieron en Chile, su país de origen, muchos de ellos, Señor, trabajo, familias, amigos, tantas cosas, Señor, para ir a un lugar en donde tú los has llamado, papá. Nosotros oramos por ellos, Señor. Creemos que lo mínimo que podemos hacer es orar por ellos y cubrirlos en oración, Señor, para que el Evangelio se pueda expandir por medio de ellos, Señor, para que ellos puedan ser iglesia en los lugares donde tú los has enviado, papá. Gracias te damos por sus vidas, Señor. Yo te pido que los cubras. Dios mío, que tú los sostengas. Señor, que los sostenga. Ayúdanos a nosotros a ser sostenedores de cuerda, económicas, pero también emocionales. De enviarles un mensajito de repente, Señor. De enviarles una palabra de ánimo, Señor, cuando muchas veces se ven desafiados, atormentados, en crisis, papá, por todo lo que tienen que vivir, Señor. Oramos por ellos. Dios amado, en el nombre de Jesús te pedimos que de ellos podamos conocer algunos, por lo menos este año, Señor, acá en Iglesia Hogar, y conocer sus realidades. Señor, los bendecimos, Señor. Sabemos que el plan de Dios, la Mission Day, está en el plan tuyo, Señor, y tú has depositado esta responsabilidad, pero también este privilegio en nosotros serlo. Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos, ¿no?